Aquí comienza Construyendo Puentes, un espacio para la concientización en el buen trato, los derechos, la salud, la nutrición, el tiempo libre, la cultura y la música. Porque los adultos mayores de La Roque merecen un lugar con una imagen real de sus necesidades y del rol tan importante que tienen en nuestra sociedad. Construyendo Puentes, un programa de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de La Roque. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Hola, ¿Qué tal Moni? Mica? ¿Qué tal Nico? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. ¿Todo bien? Todo ¿Cómo ha bien. ido esa clase de golf croquet Bien, de bien, recién? bien. Productiva. Está hermoso el clima para estar en el solcito Buenísimo. jugando. Así que estuvo muy linda. Y practicando mucho porque Sí. ustedes, como ya le hemos comentado en otra oportunidad, se viene la etapa departamental de Abuelos en Acción, que se va a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad el 12 de agosto. Si llegara a llover, tenemos un plan B para el 19 de agosto, pero nos van a venir a visitar en distintas disciplinas, culturales, deportivas, recreativas. Nos vienen a visitar las localidades de Gualeguaychú, Aldea San Antonio, Pueblo Belgrano, Urdinarrain y La Roque. Así que bueno, nos estamos preparando para ir con los mejores representantes que tengamos de cada disciplina, Sí. para tratar de hacer algo, ¿no? Claro. De lucirnos de alguna manera en esa instancia. Y bueno, obviamente que tenemos que contar con la colaboración de la gente de cultura para las instancias, para las disciplinas culturales, y lo mismo que de Nico Alem con la parte deportiva, porque ustedes piensen que son muchas personas las que van a venir y tenemos que estar en la cancha de bochas, en la cancha de pádel, en la cancha de Newcon, la tera, en el poli, bueno, en el salón cultural. O sea, va a ser una movida muy grande, para lo cual nos estamos organizando, tratando de que no nos quede ningún cabo suelto, porque queremos que salga impecable. Y la idea es que, bueno, que La Roque ojalá tenga suerte y que podamos vencer a las otras localidades y poder llegar a la instancia provincial, que ese es el objetivo fundamental. Tal cual. Así que, bueno, eso creo que es lo más importante. Contarles que Mica empezó a dar un taller de Sí. golf croquet en la localidad de Irasusta. Que la Estamos verdad exportando que- los saberes, Sí, ¿eh? sí, guarda. La verdad que superó mis expectativas. Me encontré con 12 participantes ahí que quisieron empezar. Fue gente así como a chusmear. Y bueno, bien. la semana que viene vengo, me dijeron. Sí. Así que bueno, los espero y la idea es esa, seguir con este deporte y la verdad que está muy bueno. Que no parece, porque muchos te dicen, es medio aburrido. No, No, parece, pero lo que caminás es impresionante. Sí, sí, es como jugar al golf. Sí, O tal sea, cual. que tenés que caminar mucho y hay gente que tampoco termina de interpretar el juego, pero tiene mucho de estrategia Sí, y de re. tácticas que se pueden utilizar a la hora de hacer el lanzamiento al aro y que lograrlo en la menor cantidad de tiros posibles, ¿no es cierto? Así que bueno, es algo que se viene. De hecho, es una disciplina que se agregó Sí. a la competencia de Abuelos en Acción, porque hay muchas localidades que lo están haciendo. Así que bueno, nosotros no hemos quedado atrás. Obvio. Estamos ahí también en el podio para poder lograr una buena actuación. Y bueno, está bueno eso de exigir también, ¿no? Sí, Que se por ahí- miren en... Yo estoy catalogada como la mala de la película, Bueno, porque ¿viste? siempre tiene que haber un malo y un sí, bueno. Sí, Luciano es el que perdona, pero bueno, yo siempre los tengo ahí cortitos, pero está bueno también, porque yo creo que eso es lo que se busca son que se resultados. busca. Claro, Lo que se tal busca son cual. resultados. Amén de que uno también busca pasarla bien, crear un clima de Claro. camaradería. No, Obviamente, no crean que estamos con el látigo, por favor. No van a creer eso, por No, favor. no. Simplemente les pongo algunas reglas modificadas como para decir, bueno, no lo metemos en 10, lo vamos a meterlo en 5. Entonces es como una exigencia más para que se den cuenta también ellos de Que lo que implica. que lo que pueden hacer después de 10, de 5 tiros, perdón. Así que estamos en eso. ¿Cómo se preparan con Luciano para el 11 Bien. de junio? Ahí estamos, ya nos vamos juntando para repasar el reglamento. Nos van a tomar la parte teórica en la mañana y a la tarde vamos a estar arbitrando 2 equipos de Paraná que son muy complicados porque se saben todo el reglamento todo. a rajatabla. Así que bueno, es una experiencia bastante... Bueno, lo importante es que van a obtener un título Sí. para poder ser hacer árbitros oficiales de este deporte, así que eso también está bueno para nuestros profes, ¿no? Que estén preparados y capacitados para llevar adelante todo lo que tiene que ver la enseñanza de este deporte. Así que bueno, también contentos por eso.
Contarles que, bueno, el día miércoles se viene una charla muy importante. Imperdible. Imperdible, creo yo, imperdible porque básicamente la persona que la viene a dar, que es María del Carmen Ludi, es una especialista en gerontología de la provincia, de hecho es asesora del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y del área de la Subsecretaría de Adultos Mayores. Sí. Va a venir también el director de Adultos Mayores a visitarnos. No sé si viene alguien más del equipo, esta noche lo voy a saber, pero la charla va a ser en el Polideportivo, abierta a todo el público que quiera venir. A partir de las 15:30 horas vamos a poner un servicio de combi para que vayan a levantar gente en las paradas habituales, que lo estaremos publicando en las redes sociales. La idea es que no sea una complicación que esté en el poli, que pueden acceder fácilmente a ese lugar. Y a la mañana, la charla de la tarde, me faltó decir algo. Amén de que es una charla abierta para todo el público, no solamente para los que participan de la colonia o de nuestros talleres, sino es para cualquiera. Y la temática dice, ¿cómo estamos envejeciendo hoy? Uh-huh. Vos, Mica, estás envejeciendo, acá tenemos nuestra invitada que también está envejeciendo, Nico también, y yo también estoy envejeciendo. Todos estamos envejeciendo todos los días. No solamente los que van a la colonia. Exactamente, no solamente los adultos mayores. Tal cual. Las personas mayores y los no mayores también van envejeciendo. Todos pueden ir. Así que bueno, creo que la temática es muy interesante para abordarla. Amén de que admiro mucho a María del Carmen Ludi, que he compartido con ella espacios a través de las capacitaciones que hemos hecho durante la pandemia. Y a la mañana le propuse una charla porque el intendente me pidió que me ocupara del tema de a ver cómo podemos hacer para activar el hogar de todos, darle otra entidad, otro formato de organización, y para lo cual, obviamente, pedí ayuda a la provincia. Ellos están especializados y han tenido una experiencia recientemente en la localidad de Crespo, donde había un lugar parecido al nuestro, con ese formato, un anexo de la sala de salud del hospital, bueno, una cosa parecida a La Roque, donde lo cual estuvieron trabajando conjuntamente provincia y el municipio de Crespo, y lograron diseñar o implementar una ordenanza para poder darle una formalidad a esa institución. Así que bueno, queremos ir por ese camino, por eso queremos el asesoramiento, que nos acompañen en este desafío que nos hemos planteado como gestión, y necesitamos que ellos también impregnen a todos los que toman decisiones políticas referidas a la vejez, que esas personas entiendan cuán importante es la proyección de esa franja etaria dentro de la población. Uh-huh. O sea, eso también es importante, que lo puedan transmitir otras personas que no seamos nosotras, que lo transmitan a alguien que está muy por encima de nosotros y que le dé en la tecla en el tema de lo importante, porque es lo que se viene. Sí. Es lo que se viene. La población se está envejeciendo rápidamente, a pasos agigantados. Vuelvo a decirles, ya en el 2018 había más personas mayores de 60 años que niños de 5 años en el mundo. Eso es un panorama que nos tiene que plantarnos a nosotros dónde estamos parados y pensar en lo que se viene, porque va a haber que diseñar políticas públicas que incluyan a todas estas personas que van a ir apareciendo en esta franja etaria. Así que bueno, creo que va a ser una charla importante, que no la vamos a desperdiciar porque esta gente está viniendo de Paraná, así que bueno, se viene algo lindo. Y a raíz de que estamos con todo esto, le vamos a pasar un pequeño audio de que está relacionado con la persona que nos visita, que es Emilia de Luca. Como siempre decimos, nosotros estamos envejeciendo, y para llegar a ese envejecimiento pleno hay que estar siempre activo y no dejar, como decía en el audio, hoy lo estaba escuchando, cuando dejamos de leer. Por ejemplo. ¿Cómo nos quedamos atrás cuando dejamos de leer? Perdemos la concentración. Tal cual. Entonces este doctor José Luna con Patricia Kelly en este audio es de México, sí, nos va a contar cómo podemos mantener en óptimas condiciones nuestro cerebro, que además es el motor nuestro, que es por donde funcionan todos nuestros órganos y todo lo que coordina nuestro cuerpo. Así que lo vamos a escuchar, que es muy linda la charla. Okay. Vamos, Nico. Estamos en Vejez Creativa y tenemos una pregunta muy interesante. ¿El cerebro no envejece? Eso nos lo va a responder el doctor José Luna Muñoz, que es investigador del CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué, doctor, el cerebro no envejece si todo nuestro cuerpo se pone viejito? Mira,
hay una concepción que a mí me llena de satisfacción decirlo, ¿no? Porque nosotros normalmente sí vemos cambios en nuestro cerebro, estamos viendo muchas alteraciones que pueden estar sucediendo, ¿no? Pero yo, en forma particular, yo pienso que realmente nuestro cerebro no envejece, y si envejece es porque nosotros lo dejamos así. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, y eso tenemos que ver muy bien, porque nosotros tenemos que empezar a buscar toda la forma para que nuestro cerebro se mantenga en óptimas condiciones. De hecho, es el órgano más importante de todo nuestro cuerpo, porque de ahí radican todas las funciones y coordina todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de hacer actividades cerebrales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hay un momento en el que nosotros de repente dejamos de concentrarnos, y esto es porque realmente, por ejemplo, dejamos de leer, ¿sí? Nosotros empezamos a leer, tenemos un libro, lo empezamos a leer, pero ya dejamos mucho tiempo sin leerlo, ¿sí? O sin leer un libro. Cuando lo retraemos, lo tomamos nuevamente en nuestras manos, empezamos a leer, esto empieza realmente, empezamos a leer, pero no leemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente en un momento se va hacia otro evento que esté sucediendo o que estemos pensando. No tenemos la concentración, ¿sí? Eso es donde radica realmente el envejecimiento, ¿sí? Entonces es nuestra responsabilidad realmente nosotros mantener nuestro cerebro en óptimas condiciones. Pero también te puede pasar que a la hora que vuelves a tomar ese libro que dejaste muchos días sin leer, empieces a leer y no recuerdes, chispas, ¿quién era este personaje? Ay, ya no recuerdo este concepto que venía apuntado en el libro. En ese tiempo en el que yo leo y me regreso, eso es reactivar mi cerebro también. Sí, claro. Ajá. De hecho, es una de las cosas, y te lo voy a platicar de una forma que a mí me pasó. Yo hubo un tiempo cuando estaba apoyando al doctor Raúl Mena, que fue mi jefe en el CIMBESTAB, lo apoyaba prácticamente en puros experimentos, y dejé un tiempo de leer, y después me regalaron un libro, ¿sí? Y lo empecé a leer y me di cuenta precisamente de eso, que yo perdía el hilo, la secuencia de la misma lectura. Entonces lo que hice fue regresarme las páginas hasta donde yo recordaba y volver a leer, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Pero a ver, tú dejaste de leer, que me imagino, novela, cuento, no, porque tú sigues leyendo, cuando sí, claro, como investigador que eres, sí, sigues leyendo, digamos, literatura que llamaríamos técnica, sí, ¿no? Sí, claro, de tu especialidad, sí, claro, de medicina, de célula, de biología, etcétera. Pero no dejaste de leer. Digo, a lo mejor dejaste de leer, pero biología, digo, novela, sí, o cuento. Claro, sí. ¿El cerebro funciona diferente? Fíjate, aquí es una de las cosas donde tenemos que entender que tenemos que mantener esa creatividad, ese interés y esa concentración. Si nosotros no mantenemos estos puntos, es donde nos vamos a perder, ¿no? Ahora, por otro lado, también se ha dicho, por ejemplo, que el cerebro reduce su tamaño conforme va pasando la edad. Que y sí hay un cierto grado de disminución, ¿sí? Pero esto no va asociado realmente a pérdidas funcionales de nuestro cerebro. Y ahí es donde yo quiero enfatizar, ¿no? Que realmente esta reducción de tamaño es por muerte neuronal, pero recordemos que nuestro cerebro tiene más de 80,000 millones de neuronas, y que estas neuronas anteriormente se sugería que realmente nosotros nacíamos con una determinada cantidad de neuronas y que se iban muriendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y que cuando estábamos ya siendo adultos mayores, esta era una cantidad de neuronas mucho menor. Lo que es importante también ver es que hay formación de nuevas neuronas durante el desarrollo de nuestra vida. Hay dos sitios neurogénicos muy importantes, que es en el hipocampo y también en el área subventricular, ¿sí? Ahí son áreas que son nichos neurogénicos que pueden estar ayudando a sustituir neuronas que se van muriendo de manera normal. De ahí se vuelven a producir, sí, digamos, sí. Y yo creo que entonces eso es importantísimo. Nos dices cosas muy importantes. El cerebro no envejece o no envejece a la velocidad que nosotros pensamos si lo mantenemos ocupado y estimulado, haciendo ejercicio. Después, esa idea de que las neuronas ya no se reproducían, también queda
como historia Claro. del pasado, ¿no? Y la otra es que nuestro cerebro sí se hace un poquito más chiquito, no es de que se nos vaya a hacer así chiquitito. No, claro, no. Se hace un poco más chiquito, pero no pierde sus funciones. Exactamente. Y eso es maravilloso. Ahora, donde nosotros llegamos a ver esa pérdida de funciones es realmente cuando se desarrollan enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo? Como el Alzheimer, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Parkinson, enfermedad por demencia por encefalopatía por priones, que es otra demencia también muy drástica. También los golpes constantes en la cabeza también generan una alteración muy grande en el cerebro, ¿sí? Entonces, en esta condición, por ejemplo, en la demencia frontotemporal y Alzheimer, es muy importante que el cerebro se hace mucho más pequeño. Fíjate, por ejemplo, en Alzheimer, normalmente un cerebro en condiciones normales está pesando entre 1,400 kg y 1,600 kg. En la enfermedad de Alzheimer pierde su peso y llega a pesar entre 600 y 700 gramos, casi la mitad de su peso, ¿no? Ahora, dentro de esto, nosotros también inclusive lo vemos muy pequeño. Hay, si ustedes recuerdan, el cerebro tiene una serie de circunvoluciones, como son pliegues que se están viendo, ¿no? Todas esas rugosidades se hacen más pequeñas y los surcos, que serían la circunvolución de estos surcos que están entre cada uno de ellos se hacen más abiertos. ¿Y eso por qué se da? Porque se mueren las neuronas. Y es una muerte masiva, ¿sí? No es una muerte controlada, sino es una muerte masiva que se está teniendo en el cerebro. ¿Qué hacemos para mantener joven ese cerebro que se niega a envejecer? Porque pareciera que nosotros somos los que los descuidamos, ¿no? Sí, de hecho, realmente nosotros descuidamos realmente esta actividad que tenemos nosotros, y son actividades que son tan sencillas. Primero, alimentarnos bien. Eso es una de las cosas muy importantes, reducción de grasas y azúcares. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿azúcares de cuáles? Mira, los azúcares refinados no son buenos, pero en general los azúcares no son tan buenos en exceso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, lo que se dice, el cerebro se alimenta o se mantiene de glucosa, es cierto, sí. Pero si le damos exceso de glucosa, viene la contraparte. Eso empieza a ser que ¿has visto, Patricia, cuando tú calientas azúcar a temperatura, le pones temperatura y ese azúcar empieza a derretirse y se forma un caramelo, ¿sí? Así pasa en nuestras arterias. Este azúcar se va acumulando en la parte interna de nuestras arterias, de nuestras venas, entonces ya no hay un flujo realmente de intercambio de oxígeno y de intercambio de nutrientes, porque está haciendo una barrera interna dentro de los vasos, como cuando se hace lo de las arterias en las grasas. Dame, por favor, 2 ideas más para cuidar mi cerebro. Uno es la alimentación, la correcta alimentación. Sí. Y 2 más, por favor, para despedirnos. El ejercicio. Eso. El ejercicio. Que el ejercicio ayuda a la neurogénesis. A generar nuevas células. Ajá. Y la otra, actividades manuales y actividades mentales, ¿sí? Ejercicio, gimnasia mental, eso es muy importante, aprender nuevos idiomas, leer y sobre todo actividades manuales, que es a tocar una guitarra, un instrumento musical o hacer todas las artes plásticas. Y lo que es muy importante hacer, reto de nuestro cerebro, siempre retarlo. Vamos a regresar con un espacio especialmente dedicado a cuidar nuestro cerebro, pero por el día de hoy quedémonos con un mensaje. Nuestro cerebro no envejece si nosotros nos hacemos cargo de su cuidado. Bueno, de vuelta acá en el aire. Ustedes vieron qué interesante, ¿no? La mirada de un médico, donde habla de todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, porque muchas veces este tema se toca medio de refilón, o sea, no profundizamos mucho, pero creo que está bueno. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, María Emilia De Luca, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Emilia? ¿Qué decís? Buenas tardes a la audiencia y gracias, chicas, por la invitación. No, por nada. Bueno, a raíz de que este video no está descolgado de lo que vamos a tratar hoy, o sea, contarnos un poquito cuál es tu formación profesional, qué es lo que estás haciendo. Bueno, les cuento un poco de mi historia académica, sí, de mi formación. Estudié en la UCA, en Paraná, me recibí licenciada en psicopedagogía,
Mi tesis de licenciatura fue junto a una amiga colega, con Priscila, sobre el adulto mayor, sobre las representaciones sociales respecto a la posibilidad de aprender en adultos mayores de 70, 80 años de nuestra ciudad. Esto fue hace ya más de una década. Con posterioridad me especialicé en rehabilitación cognitiva en el adulto mayor, lo que es un abordaje más neuropsicológico, junto a profesionales de INECO, de Favaloro, con la dirección de Facundo Manes. Y después, bueno, la vida me fue llevando a un poco desvincularme de esa formación, como mucho no me atrapaba, me distancié un poco del adulto mayor y me fui hacia el otro polo, a los niños, a los bebés, a estimulación temprana en la Universidad Litoral de Santa Fe, donde me recibo con mi título posgrado hace muy poquito, porque también costó, y siempre tendí a hacer este tipo de acercamiento a los estudios y a las motivaciones. Me acerco y me alejo, me voy acercando, me alejo y vuelvo, y ahora siempre fue un gran interés y una gran pasión por el adulto mayor y por los bebés. Estamos ahí trabajando esa pasión. Pero bueno, en este momento hacia el adulto mayor es un gran desafío. Tiene una gran conexión, como hemos charlado con Moni y Mica. Tiene una gran conexión en cuanto a cuestiones funcionales, a cuestiones cognitivas, a lo que es el aprendizaje, a lo que es aprender y desaprender, que es muy importante también. Así que bueno, eso es un breve. Después, bueno, obviamente cursos de capacitación y demás, pero una de las cuestiones más relevantes en mi formación son estos 2 títulos de posgrado. Muchos de los que nosotros hemos aprendido cosas durante la pandemia, que fue larga, había que llenar los espacios con un montón de cursos a través del Zoom. Muchos decían, ¿no?, que una vez que uno pisa la huella de la gerontología no la quiere abandonar. Exacto. Es muy apasionante el tema de la gerontología, todo el tema que tiene que ver con las personas mayores. Tiene tanto por saber, tanto por desplegar de recursos, de herramientas, que realmente hace muy rica el interés por este tema. Así que bueno. Exacto. Llegamos hasta averiguar la inscripción de gerontología. Sí, imagínate. Hacerla, sí. Muy interesante. Lástima que no hay cerca, está todo en Paraná y es complicado tener que trasladarse hasta allá, el hospedaje, todo eso. Pero bueno. Pero esto tiene que ver también con algo que hablamos en el off, que las personas mayores muchas veces creen que no tienen capacidad para seguir aprendiendo. Exacto. Y no se dan cuenta que uno puede aprender hasta el último día de su vida. ¿Ah? Exacto. ¿Cómo se maneja eso para ahora vos que estás haciendo un taller muy interesante, donde sé que hay varias de las que nos están escuchando que van a ese taller en el Centro Ha tenido una repercusión hermosa. Hermosa repercusión. Y bueno, lo que estamos trabajando con las chicas, mis chicas de Socialmente, bueno, estos talleres surgen a partir de una propuesta de PAMI. Entonces, bueno, ¿qué aportarle al adulto mayor que no haya ya experimentado en su vida? Es muy difícil. Pero bueno, era también hacer un proyecto muy general y que se iba a pulir en la intervención específica con ellos. Perfecto. Se iba a dar forma a las intervenciones y demás, y eso fue lo que hicimos, reuniones tras reuniones con las chicas. Empezaron yendo 5, después fueron 10, y cuando quiero acordar, ya para el segundo taller eran casi 30, 20 y pico. Entonces, bueno, había gustado mucho la propuesta. Ellas me pidieron que les enseñe, si se quiere, cuáles eran las funciones cognitivas, cómo se trabajaban, porque por ahí sí, tal vez hacían algún tipo de actividad, pero no sabían que estaban trabajando. Entonces siempre las quejas eran hacia la pobre memoria, que siempre les digo, siempre la culpan a la memoria, y en realidad fue una cuestión de atención, fue una falta de organización, una falta de anticiparse a. Entonces trabajamos a ver en qué pasitos de esas funciones cognitivas ellos creen que han tenido alguna falla o ha salido algo mal, digamos, en eso. Así que bueno, estamos trabajando lo que es todo el abordaje más teórico de noxias, praxias, funciones ejecutivas, memoria, percepción, llevado a la práctica, y que ellas mismas vayan trabajando qué función están poniendo y estimulando, poniendo en juego. Sí, siempre les intento transmitir la diferencia entre la estimulación cognitiva y la rehabilitación cognitiva, que, bueno, la primera apunta a una intervención más de carácter preventiva,
y ya la rehabilitación apunta a una compensación de déficit que ha dejado alguna patología. Claro, una merma que tengas. Una merma, exacto, pero una merma incipiente o progresiva dependiendo la etiología, pero puede ser una enfermedad Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, una rehabilitación post-ACV. Entonces, bueno, trabajamos toda esa diferencia y bueno, han surgido muchas dudas también. Te pregunto, los ejercicios cognitivos, realizándolos periódicamente, ¿previenen las enfermedades neuronales? Prevenir en el sentido de que no van a aparecer es imposible. Es imposible. Lo que sí hace es mejorar nuestro estado cognitivo al momento de afrontar y enfrentar una enfermedad de cualquier etiología, digamos. A ver, puede ser un deterioro senil propio de este envejecimiento, pero obviamente vamos a envejecer de acuerdo a cómo hemos vivido. Entonces, bueno, cuanto más hayamos ejercitado nuestro cerebro, más preparado está para enfrentar una etapa de déficit. Más circuitos neuronales activó, más caminos. Entonces, a ver si pensemos en caminos rurales. Aquellos caminos rurales que no se han recorrido no tendrán huella. No va a ir ningún vehículo por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay actividad en esa zona rural. Sí, hay mucho tránsito de mucho vehículo. Por ahí se agarra, ¿no? Sí. Uno le pasa, uno va a agarrar un camino rural y dice, ahí no hay huella, no nos metamos por ahí porque con algo nos vamos a encontrar. Bueno, lo mismo pasa con el cerebro. Cuanto más actividad y conexión haya hecho, solo encuentra al momento de afrontar estas adversidades seniles, cognitivas o lo que sea, lugar para enfrentarlo. Como que vas haciendo una mejor calidad de mejor vida. Calidad de vida, y es lo que hablamos recién fuera del aire, respecto a la reserva cognitiva. Uno lo que tenga de reserva respecto a estas huellas que ha dejado la actividad cerebral y física y demás. A ver, también una cuestión física que suceda de grande no la vamos a solucionar con un repentino ejercicio físico. Claro. A ver, también el cuerpo tiene su memoria y bueno, lo mismo con el cerebro. Yo siempre le digo, chicas, bueno, ¿ustedes transpiran en el gimnasio? Sí, transpiramos porque movemos el cuerpo. Bueno, van a ver que con los ejercicios cognitivos pasa lo mismo. Exacto. Y se empiezan a sacar las camperas, porque les da calor, porque se enfrentan a desafíos que no pensaban. Entonces también me ha pasado, que te lo comenté en el llamado, Moni, que han visto actividades y me dice, esta pavada me vas a dar. Cuando se encuentran con la famosa pavada, se enfrentan con, bueno, no era tan pavada, ¿qué está pasando? Y ellas mismas generan esto de evaluarse en el momento de hacer una tarea o una actividad, que eso es la metacognición. Entonces es el poder verse en el momento en que se está aprendiendo o poniendo en práctica una habilidad cognitiva. Exactamente. Sí, a nosotros también nos pasa esto de, piensan que es un ejercicio sonso, pero después resulta que no todas lo resuelven. O sea, la mayoría se queda sin resolverlo o necesita que alguien los ayude para llegar al resultado final. De hecho, te comento, hace poco hicieron un juego, puede ser de una casa con colores, algo así. El pixelage, el famoso pixelage. En la colonia, jugando conmigo al golf croquet, estaban charlando entre ellas, yo la escuchaba. Vos hiciste el juego de la casa, le decía uno. Así que ya se habían quedado con eso, viste, maquinando. Claro, lo que pasa que, bueno, ahí habíamos trabajado mucho lo que es visoconstrucción y percepción, pero en plano unidimensional. El juego era en tres dimensiones. En tres dimensiones, no, bidimensional, porque era en un tablero con fichas. Obviamente en un tablero con fichas es más fácil de construir una imagen que hacerla en una hoja y pintándola. Entonces, bueno, ellas lo empezaron a ver, a algunas le tocó una casa porque era toda una subdivisión que tenía de cuadrados y triángulos, y tenían que ir la idea no era que percibieran la forma por completo, que eso también lo trabajamos en cuanto a percepción global, análisis y síntesis de una información visual, sino la idea era que ellas pudieran ir haciendo este trabajo minucioso de analizar y sintetizar esa información que ellas veían la casa, veían la flor, veían el caballo, el camello, bueno, no sé qué figuras había. Pero bueno, lo veían en una cartita, en un estímulo, y lo iban trasladando al papel. Les costó, sí, algunos eran difíciles y otros eran más fáciles, porque era una letra, porque ellas veían que dándole un sentido
podían trabajarlo mejor. Y bueno, así que tuvo repercusión la casita. Buenísimo, mejor que haya sido así, que lo comenten, quiere decir que lo están compartiendo también, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que hacer para mantener joven nuestro cerebro? O por lo menos ese, que nadie quiere envejecer. O sea, todos queremos cumplir años, pero nadie quiere envejecer. ¿Viste? Eso es así, a todos nos pasa. ¿Cómo hacemos para mantener joven nuestro cerebro? Y yo pienso que, a ver, poniendo un poco en metáfora esto del camino rural y ahora utilizando cualquier otra metáfora, sea de una computadora, a ver, si uno no mantiene actualizado el software, poco puede adaptarse al contexto que está viviendo. Muchos de estos adultos mayores hemos estado charlando sobre sus vivencias en infancia y en otras etapas de la vida, y obviamente que hoy los enfrenta a otras experiencias que tienen que desaprender y poder aprender otras formas de enfrentar situaciones. Entonces, bueno, es una actualización. Como uno se tiene que actualizar en una profesión, bueno, cualquier persona se debe ir ejercitando y estimulando en diferentes aspectos de su salud, digamos. De su salud, sí. Pero bueno, en ese sentido sí, es estimular y seguir ejercitando el cerebro con cualquier tipo de actividad y con cualquier cosa que guste, no necesariamente se tiene que ir a un taller para esto. No, y no solamente que tiene que ver con ejercicios de tipo cognitivos, también lo hacemos con las manos, con la motricidad fina, que lo hacemos con una manualidad, con lo que sea, pero todo eso nos lleva a seguir un esquema, una estructura, y eso que ya es estar ejercitando, ¿no es cierto? Eso también lo hacemos. Nuestra colonia, por ejemplo, Silvina, que es la que se ocupa de hacer este tipo de ejercicios, muchas veces se resisten a tener que trabajar con las manos. Y es notable cómo los que tienen alguna actividad relacionada con la motricidad fina o con algo que se hace manual, cómo se diferencia del que no hace nada. Vos le ves que están más duras, más rígidas, más resistentes a hacerlo. También, obviamente. Así que bueno, creo que hay que hacer, nosotros tratamos de armar los días martes, por ejemplo, te cuento. Los martes trabajamos más la parte cognitiva de ejercicios, de sopa de letras, rompecabezas, bueno, un montón de cosas. Y los jueves dejamos más para la manualidad, para que trabajen el tema de las manos. Además de actividad el tiempo, no son cosas así personalizadas, trabajamos en grupos grandes, entonces además de actividad física continua también. Aparte de la actividad física, que sabemos lo importante que es, no solamente con los deportes que hemos instalado, como el golf croquet o el Newcomb, sino también con los ejercicios que hacemos antes de empezar cualquier otra actividad. Importantísimo que se muevan, donde también hay coordinación en esos ejercicios, y ver al otro cómo lo hace, ¿no es cierto? Hay un miedo en la gente mayor con respecto a las enfermedades que tienen deterioro. ¿Cómo podés manejar o enfrentar esos miedos con respecto a esa amenaza que uno siente que tiene, ¿no? Este miedo al Alzheimer, al Parkinson, a la demencia senil. Han surgido inquietudes respecto a si es hereditario, si lo voy a tener, como cualquier otra enfermedad. Si vienen los genes, puede estar de forma activa o no, como una enfermedad oncológica, como cualquier una enfermedad cardíaca, no sabemos. Entonces, bueno, es acompañar en ese sentido psicológicamente al adulto, digamos, preparándolo para afrontar una enfermedad no sería el camino, digamos, porque si no todos nos tenemos que preparar para la enfermedad de la muerte y parece, es transitarlo lo más naturalmente posible. Decir, bueno, me pasa, se enfrenta como en cualquier otro tipo de enfermedad, pero tratar de no vivir con esa idea de que me voy a enfermar, voy a tener Alzheimer, se me va a provocar una ACV. A ver, no hay edad para una ACV. Por ahí es muy difícil que un Alzheimer o un Parkinson sea en un adulto más joven, pero o esclerosis múltiple, sí, le tienen mucho miedo y hay muchas dudas sobre eso. Pero a ver, es esto, de trabajar en la prevención para que el cerebro esté más preparado para enfrentar eso, sería una de las respuestas. Y contener psicológicamente esto de que todos en algún momento de nuestra vida corremos riesgo de cualquier tipo de enfermedad o de cualquier tipo de accidente. A ver, una ACV, ¿cuántos jóvenes ha habido con accidentes cerebrovasculares? De 30 y pico. Y menos también. No estamos exentos de ese tipo de situaciones. Así que, bueno, es acompañarlo con ese tipo de contención.
¿Cuánto tiene que ver el tema de la alimentación, de lo que nos metemos adentro del cuerpo, para llegar con un cerebro sano? Como reitero, como cualquier otra enfermedad, para una enfermedad cardíaca, para un... A ver, somos lo que comemos, diría mi hermana nutricionista, Dani, si me estás escuchando. Lo dice otra profesional, pero ella lo tiene muy en lema. Pero bueno, obviamente, si tenemos una alimentación poco saludable, el envejecimiento va a ser poco saludable o no. A ver, esto también es la vida, ¿no? No sabemos qué sé yo, hay adultos mayores que han tenido una vida expuestas a mucho alcohol o a muchas otras alimentación que no era la más acorde, no era lo importante era salir a trabajar, ¿no? Y hoy están, sí, bueno, ese cerebro como está, ese cuerpo como está, obviamente. No todos envejecemos de la misma manera. No todos envejecemos de la misma manera. De lo que hayamos vivido. Y nuestras experiencias, sí. Eso siempre se hace hincapié en las charlas con otros especialistas que dicen esto. Hay tantas vejeces como viejos hay. Sí. O sea, son muchas maneras distintas de envejecer. Sí. Depende de la infancia que has tenido, los padres que has tenido, el entorno que has tenido, la educación, lo social, lo cultural. Todo tiene que ver. Y la alimentación también, obviamente, ¿no es cierto? Sí. Creo que eso es algo que también lo tienen que tener presente. Yo sé que no es fácil pedir con las jubilaciones que se cobran hoy en día que tengan una alimentación todo lo rica en nutrientes, como tiene que ser, porque no te daría la jubilación para pagar eso. Exacto. Todos sabemos que los alimentos que nos hacen mejor son los más caros, la carne, los lácteos, tiene que ver con eso también, ¿no? Pero eso, bueno, amén de eso, tenemos que tenerlo presente. Está bueno. Exacto. Sí, eso es una realidad que no la podemos soslayar de ninguna manera. Con respecto, te digo, estoy mirándote y se me ocurren 500 preguntas. No, Moni. Qué miedo. Tanto para saber. No, yo quiero para nuestros oyentes, que sobre todo son los que insistimos que vean, que escuchan el programa, vamos a pensar algo con Emilia, porque me interesa muchísimo lo que sabés y lo que nos podés aportar, porque también nosotros tenemos que trabajar increyendo en nuestra actividad, en nuestra gestión, y la idea sería también de que poder armar algo para poder hacer dentro de los horarios de nuestra colonia. Estamos dispuestos hasta agregarle más tiempo si es necesario, no tenemos problema con eso. O un día a la semana. Bueno, pero la idea sería armar algo lindo como para que vayan experimentando eso. Creo que es muy importante que desde el municipio se ofrezca un espacio como el que ofrecemos nosotros, con la calidad que lo hacemos, no porque lo hagamos nosotros, sino por las cosas que tenemos para ofrecer, la variedad, que no se da en todos lados. Aún en Buenos Aires a veces no se da eso, de que estén tan pendientes de... Y lo mismo nos pasó con el tema de la pandemia, donde de alguna manera se estigmatizó, todavía se lo estereotipó más de lo que está el tema del adulto mayor, cuando la población de riesgo, ya le ponían una etiqueta... ese poco cuidado que hubo durante la pandemia, cuando los primeros caían los que vivían en residencias gerontológicas y te mostraban hasta la imagen del pobre viejo sacándolo en camilla, sin respetar siquiera su intimidad, su privacidad. O sea, fue duro. Cuando elegían en los respiradores a quién dárselo, eso fue tremendo. Y sobre todo en Europa pasó eso, y en Europa pasó eso. De que la gente grande, bueno, listo, vos ya tenés 70 años, ya viviste, listo, le damos respirador a un chico de 20 y pico. O sea, la pandemia creo que puso en el tapete muchas de las cosas que uno no quisiera que pasara con un viejo de uno, con uno mismo, ¿no? Con esa edad. Sí, al ser un familiar... uno diría, no, prioriza el oxígeno para mi familiar. Exacto. Pero a ver, es también una premisa en salud y en rescate, ¿no? Cuando uno, no me sale la palabra, cuando uno tiene que auxiliar a alguien, si es un evento masivo, en cuanto, no sé, explotó una bomba, a ver, esto no ha sucedido. O sea, Titanic. Pero a ver, ¿a quién se rescata primero? Al más joven. Hay un bebé, se rescata primero el bebé, y el adulto mayor o el viejo, dicho de forma afectuosa, no siempre queda relegado, digamos. Fue bravo. Fue bravo. ¿Vos has notado, por ejemplo, en los que participan en tus talleres, resabios que hayan quedado de secuelas de esa pandemia? Bueno, fue un impacto psicológico, un impacto emocional tremendo en cualquier etapa.
Los efectos, por ejemplo, yo que trabajo también en escolares, se están haciendo visibles muchísimas dificultades, pero al mismo tiempo tratando de abordarlas, también hay una imperiosa necesidad de abordarlas, entonces hay una actividad mayor al respecto. Pero en los adultos mayores se ha pasado que, lo estuvimos charlando en los talleres, es más, lo que más les afectó fue la distancia, el distanciamiento social. Sí. No le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo a contagiarse, sino el miedo a no volver a tener este contacto y el reunirte los domingos, el reunirte un viernes a la tarde a tomar mate con mi nieta. Yo extrañé mucho charlar con mi vecina, sentarme, eso me comentaban las chicas en los talleres, y creo que es esa la gran necesidad del ser humano, que es un ser puramente social. Entonces, bueno, este distanciamiento dejó efectos muy, muy marcados. Sabéis que yo he notado que muchas veces nos han cambiado hábitos. La gente se ha vuelto como más ermitaña, más vivir para adentro. Exacto. Se nota menos eso de salir, de más ir a... casera. Sí, más sí. Se ha vuelto casera. más casera, obviamente. Sí. La gente ha cambiado hábitos a raíz de la pandemia. Tal cual, sí, Que totalmente no de es fácil, acuerdo. reponerlos Sí. por los que estaban antes. Y también ha expuesto una actitud individualista. Sí, A ver, absolutamente. por ejemplo, lo he escuchado también en este programa que lo han abordado. Yo en pandemia estuve embarazada y recuerdo haber ido a cualquier lugar público y todos querían ir a hacer algo rápido e irse. Entonces era no mirar, entonces con una panza muy embarazada, yendo a un lugar, antes te daban, había otra consideración. Era el sálvese quien pueda. Era el sálvese quien pueda, sin, obviamente, no cuestionando, sino analizando. No, Sí, no sí, estoy sí, criticando ni totalmente. cuestionando Está con un comportamiento social. El comportamiento social, estamos analizando el comportamiento social. Entonces, esta actitud individualista creo que sigue, tenemos esos resabios y cuesta mucho en cuanto a habilidades sociales que son tan importantes también en esta etapa del adulto mayor, cognición social, lo que es empatía, las emociones. A ver, me ha pasado en talleres un poquito más numerosos que por ahí no hay respeto de los tiempos que maneja uno, que maneja el otro, entonces el otro se enoja. Son cuestiones que van surgiendo y que uno también tiene que acompañar y abordar porque sucede en un aula, en un primer ciclo, en un segundo, a ver, en todas las grupalidades. Sí, sí. Y toma características propias la interacción grupal, de ese grupo en ese momento toma determinadas, pero estas cuestiones del respeto, en la convivencia, se ven en todas las edades también, que hay que reforzar, permanentemente reforzar el vínculo, la interacción, el respeto por el ritmo del otro, por La empatía más que nada. Creo que... la empatía, por cómo habla el otro, si habla fuerte, si habla despacio. A ver, todas estas cuestiones también La se tolerancia. tienen. La tolerancia, sí. La tolerancia grupal, eso también es importante, Sí. muy importante. Yo creo que esta pandemia es como haber pasado por una guerra, ¿no? Le va a dejar a la sociedad un trauma, va a marcar un Sí. antes y un después. O sea, no lo vamos a ver ahora, pero después en la historia Sí. creo que se van a dar y se van a hablar de estas cosas que estás, Sí, sí. estás comentando vos, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí. ¿Cómo se aborda el tema, por ejemplo, del el viejo que está solo, la vieja que está sola y la familia que está tan ensimismada en sus problemas, en su día a día, en su cotidianeidad, que se olvida de que tiene un papá o una abuela que de pronto una visita de 5 minutos le haría tanto bien, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, ¿cómo tengo que hacer para que mis hijos o mi familia me vengan a visitar o algo por el estilo o acompañar? No ha surgido. Obviamente no ignoro que Porque esos suceda, vínculos claro. también quedaron Sí, lastimados. quedaron lastimados Sí. y con sus consecuencias. No ignoro que suceda, pero no lo han planteado como una situación que la estén atravesando. Pero sí, es muy difícil que haya una armonía entre la vida del hijo que lleva su vida, como también fue anteriormente esta misma persona mayor tuvo sus
sus actividades, su trabajo y demás, y pasó exactamente lo mismo, o no, bueno, pero a ver, en general sucede que esta actividad deja un poco relegado la visita hacia los padres, no sucede a todos. Pero bueno, es encontrar, yo creo que también la tecnología ha un poco acortado esas distancias, entonces una videollamada tal vez provoca el mismo efecto que una visita de 5 minutos, una videollamada de 20 minutos con el nieto provoca ese mismo efecto, pero sí, no ha surgido particularmente en los talleres, pero no ignoro que suceda claramente. ¿Cómo ves vos la mirada que hay de la sociedad respecto del adulto mayor? ¿Qué te parece a vos que hay que cambiar? Porque sabemos que sí, es un tema grande, largo, yo sé que te estoy preguntando, pero no, porque, a ver, siempre hablamos de los estereotipos que se crean, todos imaginamos, le digo, ¿por qué cuando uno habla de viejo o de vieja pensamos en alguien sentado en un banco en una plaza jugando al ajedrez o dándole de comer a las palomas? ¿Por qué pensamos eso? Y no podemos pensar en una persona mayor, activa, interesada, con ganas de aprender cosas nuevas, socialmente integrada, participativa y protagonista de su vida. Cuesta todavía eso. Y también, mientras vos hablás, Mónica, surgen estas contradicciones de uno trabaja para jubilarse, uno no trabaja para disfrutar, trabaja para subsistir, muchos no llegan a fin de mes. A ver, hay un montón de realidades. Júbilo es felicidad, alcanzar la felicidad, que luego de dejar estas actividades laborales y este compromiso y responsabilidad diarias, no llega como tal, porque siempre lo esperamos como una utopía, a esa jubilación, a ese pasar a otra. Entonces, contradictoriamente, después de esa jubilación, a dejar de actividades laborales, nos volvemos totalmente pasivos. O hay quienes pueden disfrutar más de viajes, pero también con los achaques propios de la edad, con las situaciones y enfermedades propias que van surgiendo con el envejecimiento. Entonces, bueno, no sé puntualmente qué intervenciones tener al respecto, o sea, qué cambiaría, sino que cambiaríamos todos. O sea, disfrutamos de lo que hacemos todos los días, porque retomando lo que dijimos hoy, uno envejece como ha vivido. Entonces, bueno, si todos los días nos levantamos muy quejosos de que tenemos que ir a trabajar, de que no nos gusta el ambiente de trabajo, de que no nos gusta, bueno, poner el foco en otra. Obviamente que hay realidades y realidades, no en todas se puede, pero la actitud de uno son los anteojos con los que miramos el mundo. Entonces, bueno, a todos nos sucede, ¿no? Que nos levantamos, no tenemos ganas de ir acá, no tenemos, a todos nos pasa. Pero volverlo a un hábito, de decir, bueno, a ver, ¿qué de positivo tiene este día? ¿Qué de positivo? Me parece que es trabajar incluso desde nuestra juventud, esta actitud de afrontar estas situaciones, digamos, o sea, con menos quejas, en todas las edades, porque es verdad. En todas las edades. Es verdad. Vos sabés que acá nosotros invitamos todos los lunes, siempre hay alguna persona que o ha tenido alguna vida, que todo el mundo la conoce, que tiene una cierta trayectoria, y vos sabés que la mayoría de las que se han jubilado, por ejemplo, docentes, una de las cosas que dicen que cuando se jubilan se liberan del reloj. Eso es como que se sacan una mochila con el reloj, es una cosa que se ve que los han tenido en su vida, eso los ha marcado de alguna manera, ¿no? Y decir, bueno, ahora el reloj no lo tengo y las horas que tengo del día son para que las disfrute yo. Lo noto más en los jubilados recientes, más que en los que están más mayores. Sí. O sea, creo que hay ahí un cambio generacional, diría yo, casi, entre los adultos mayores más jóvenes, a partir de los 60 años, que los que son después de los 70 o 75 años. Eso se nota. Y en el disfrute. Y en el rubro docente lo notas más. Sí, lo noto mucho. Y yo trabajo mucho con docentes y mi mamá era docente. Creo que se le ha dado mucha responsabilidad a la educación respecto a todas las situaciones de vulnerabilidad social, de alimentos, de todo recae sobre la escuela, y esas 4 horas que está el docente está supliendo un montón de otras falencias, como le queramos llamar. Entonces, el docente pasa el día a día intentando transmitir un contenido, enseñar algo,
con otras realidades y con la diversidad que hoy implica. A ver, hay muchos cambios en las normativas, en inclusión. Justamente esta noche tenemos una visita al profesorado con el equipo de Horizontes al que pertenezco, para esto de la mirada inclusiva, de la cultura inclusiva. Y es muy difícil responder uno a uno o de forma tan singular. Pero siempre tenemos que encontrar este equilibrio, digamos. O sea, no es ni el uno a uno ni el todo. Ni el intentar que ese todo entre dentro de lo que yo quiero, digamos, claro. Homogeneizar. Pero es muy difícil encontrar ese equilibrio y es muy difícil uno estar tranquilo trabajando con esas, o sea, con esos desafíos. Entonces muchas veces nos ha pasado que se nos plantea, a nosotros no nos prepararon para trabajar con inclusión, no nos prepararon para, y son las realidades con las que vamos. Entonces digo, a ver, las personas que se han jubilado recientemente de la carrera docente vienen transitando todo este cambio, que no es fácil y es un desafío como cualquier otro cambio. Post pandemia se han vivido y transitado muchas dificultades, entonces también tiene sus consecuencias en la vocación, en la elección profesional, pero bueno, es difícil. Qué lindo es hablar con vos. Sí, no, yo estoy callada porque lo estoy escuchando. Me fui por las radios, ya perdimos, empezamos por me encanta escucharte, me encanta poder debatir estos temas que tanta falta le hace. Yo creo que sobre todo la gente mayor, lo he hablado con otra gente también como yo tengo 64 años, con gente mayor que yo, ¿no? Esta cosa de que estuvimos muy impregnados culturalmente, nuestra generación. Vos pensás que nosotros nos hemos formado en la escuela secundaria, la mayoría en la época de la dictadura. Y aunque yo lo estoy notando ahora, ¿cuánto nos dejó marcado eso? Mira vos, como un proceso histórico, político histórico, cómo nos puede llegar a marcar. Porque nuestros padres estaban impregnados de eso también, y eso lo transmitían a sus hijos. Entonces, yo lo que noto es que mucha gente toma con resignación esta cosa de sangre, sudor y lágrimas, de no permitirse el goce, el disfrute, el hacer las cosas porque me gustan, sino porque debo. O sea, ese debo ser, debo hacer, está. En nuestra generación está. Y yo creo que tiene que ver con ese contexto sociocultural que vivimos, histórico sociocultural que se vivió y que nos marcó de alguna manera. Como también los próximos viejos que vengan van a estar impregnados de esto que vos estás mencionando, de la inclusión, de no homogeneizar, de la heterogeneidad. Bueno, eso creo que también va a pasar. Lo veo con una perspectiva, lo estoy viendo desde ese lugar, porque bueno, uno lo nota cuando nuestros invitados hablan de esto, ¿no? De que aceptan con una cierta, no digo mansedumbre, pero con una cierta resignación. Como que lo naturalizan. Las mujeres sobre todo. Que la familia, la situación los obligó a que desde muy jovencitas tenían que atender a sus hermanos, tenían que hacer la comida al padre, o sea, ya tenían 12 años, ya tenían roles de madre, de jefa de hogar, y eran chiquitas. Y eso lo noto yo, cómo se va dando. No lo mismo con generaciones más jóvenes. Y hay, yo creo que hay como 3 etapas de actitudinal, de encarar estas situaciones, digo, ¿no? La persona que no quiere saber nada con los cambios, que son los por ahí un poquito más los más mayores, no quieren saber nada con los cambios. Estamos los del medio, porque me incluyo, que estamos ahí viviendo los cambios y tratando de afrontarlos, de aprender, de desaprender, de respetar, de empatizar, de todo un poco, porque nos educaron en un... Tenés que deconstruirte. Deconstruirte, porque a ver, la educación en nuestra primaria y en nuestra secundaria fue muy diferente también, y tengo 33 años, digamos. Pero como década a década cambia rotundamente. Entonces, sí me parece como hay 3 momentos. El que no quiere saber nada y se resiste a los cambios, el que está más o menos intentando adaptarse, y el que ya nació con todos estos cambios en juego, que ni sabe de lo que le estás hablando, no se va a cuestionar porque es natural lo que está viviendo, digamos. Pero bueno, yo veo esos tres momentos, sí.
Sí, se nota. Sí, porque trabajo en niños, trabajo en adolescentes y trabajo en adultos, y ves que el niño hay cosas que no se pregunta, No. que uno le instala el cuestionamiento y de qué, bueno, con mi hija, no, mamá, tal cosa, pero ¿y por qué? ¿Por qué me haces esa pregunta? En realidad la pregunta me la hago yo. Ella Claro. lo está tomando natural porque está creciendo y se está desarrollando en un contexto totalmente diferente con una mamá joven, digamos. Claro. Pero bueno, es esto, nosotros nos estamos cuestionando, aprendiendo, desaprendiendo, intentando adaptarnos y las nuevas generaciones no. Ujú. Y cuesta empatizar con todo, o sea, cuesta como equilibrar entre esas miradas. Exacto, imagínate lo que le debe costar a una persona de 60, 70 Sí. años encajar, por ejemplo, con esto también de lo que pasó con la pandemia, que otra de las cosas que se notó, que muchas familias, a raíz de que perdieron su trabajo por la pandemia, Sí. empezaron a vivir 2 o 3 generaciones en una misma casa. Ujú. Qué difícil es para el adulto o para el niño Sí. convivir con esos códigos diferentes que se mueven dentro de la dinámica familiar. Ujú. Tampoco debe ser fácil para un adulto mayor ayornarse a eso. Sí. Porque como vos decís, ya tu hija te plantea Sí. cosas, fíjate, y Sí, estamos sí. hablando de madre e Sí, hija, sí. además. Sí, Pero tal cual. bueno, eso es otra de las cosas que surgió sobre todo en las grandes ciudades y en Europa, Ujú. que muchas veces a raíz de que perdía el trabajo uno de los miembros de la casa, volvía a su casa materna. Sí. Tuvieron que comer porque no podían pagar el alquiler. Entonces, viviendo 2 o 3 generaciones bajo un mismo techo, con todos los conflictos que eso Sí. genera. Con todos los conflictos. Conflictos Es que serios, es muy difícil, a ver, a nivel familiar, la familia, el trabajo y el tiempo libre o el tiempo para recrear son los 3 organizadores de la vida del ser Claro, humano. claro. Cuando uno falta, uno decae, uno abruptamente se corta un vínculo familiar por pandemia, lo que pasó. Se quedan sin trabajo por la pandemia. Entonces desestabiliza Todo. mucho. Sí, muchísimo. Los 3 grandes organizadores del ser humano, de la vida del ser humano, son la familia, el trabajo y el tiempo libre. A ver, cuando uno no tiene tiempo para nada también está mal. Está mal, claro. Uno está mal. Vivo trabajando. A ver, tratar de encontrar el equilibrio es muy difícil, pero esa es la salud mental. Ujú. Desde ahí se define la salud mental, el Exacto. equilibrio entre familia, trabajo y tiempo libre. Ujú. Hermoso. Bueno, llegó nuestra hora, me Bueno. pasó la hora. No te puedo Rápido. explicar lo contenta que estoy de que hayas Sí, compartido no, con yo nosotros. Me encantó también. escucharte. Sí. Voy a sumarte a mi equipo, ya te lo digo, de alguna manera, no sé, vamos a buscar un huequito. De buena manera. De buena manera te lo digo. No, porque me encanta, porque aparte tener en la Roque una persona que esté preparada como estás vos y que puedas darle otro plus a lo que hacemos nosotros, a mí me parece fantástico que pasen estas cosas y poder tenerlo en la Roca y tenerte a vos, todo me gusta, me da mucha satisfacción, así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir, que nos contaras tu experiencia, ojalá que podamos trabajar en nuestro equipo también, me encantaría que fuera así. Vamos a buscarle la vuelta. Sí, como sea. Como sea, porque bueno, nos interesa también nosotros mejorarnos y profesionalizar el área también es muy importante. Mira, muy eso importante. justamente, El profesionalizar. área, claro, Profesionalizar, las personas. pero a ver, en todos los ámbitos en los que me voy moviendo, profesionalizar lo que sea. Lo que sea. A ver, no porque una mirada no aporte más que la otra, pero se trata de construir saberes. Eso es profesionalizar Es algo. algo. Construir saberes y saber dirigirse a ese objetivo, Claro. o por qué propósito estoy dirigida, por qué implemento esto, por qué dejo de implementarlo. Eso es profesionalizar algo, digamos, no es recibirse de licenciada, de magíster o de lo que sea. Es construir saber, eso es profesionalizar un rol, digamos. Sí, Acá exactamente. tus chicas te mandan saludos. Ah, mis chicas socialmente Sí. son. Bueno, mira que tus Ah, chicas son las chicas de la colonia. No, son tus chicas. Tenemos Sí. a la Negra Paredes que te manda saludos, a Betty, a Arminia. mira, Ay, muchas gracias, ya tenés chicas. fans, Ya ya tenés tenés fans. Sí, fans. no, son unas genias. Una genia. Emi, mirá que las esperamos Bueno. a la charla del miércoles. Las acordate. invité, las invité. Bueno, mirá que las Algunas iban a esperamos. ir 3:30, otras tenían otros compromisos, pero están invitadas. Bueno, y yo voy a me gusta- estar. quiero Sí, que sí, estés, sí. me Sí, encantaría. sí. Bueno,
Bueno, ha sido un programa fantástico, me voy contenta. Gracias, Emi, de vuelta por tu participación y ojalá que podamos hacer algo juntas. Gracias, Mica. Gracias a vos. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Y recuerden de la charla, por favor, que es imperdible. Bueno, le agradecemos a todos, que tengan muy buena semana. Adiós. Adiós. Esto fue Construyendo Puentes. Próximo encuentro, lunes a las 16, por Radio Municipal La Estación. Más fuertes que un vicio no someterán. Otro país irá dejando estos sucios a la